Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a esta hora de la mañana vamos con este tema que nos hacía aquí también Chalo Álvarez, la parodia. Hoy, ¿cuál es el tema, Miguelito, para trabajar en esta segunda hora de Vive la Noticia? Un tema muy importante y además delicado. Bueno, tiene que ver exactamente con nuestros niños, con nuestros jóvenes y lógicamente con estas comunidades educativas. Y pues también ahí de una u otra manera están inmersos los directivos, los docentes y pues las instituciones educativas de nuestro país. Entonces en Vive la Noticia, pues en redes tenemos la pregunta: ¿está usted de acuerdo con la alimentación escolar que se entrega a los niños y niñas en las escuelas y colegios del país? A través de esta pregunta, pues ahí está el tema y pues para eso tenemos un invitado muy especial. Entonces, para hablar de lo que es el PAE, Programa de Atención Alimentaria. Así es, Miguelito. Bueno, tenemos aquí invitado del departamento del Meta. Vamos a ver cómo está el Meta en esta parte del PAE. Pero para esto, aquí en voz de uno de los expertos, yo les voy a presentar a mi primer invitado. Se trata de Hernando Betancourt. ¿Quién es él? Él es docente y licenciado en Ciencias de la Educación, directivo sindical en el departamento del Meta, también tutor catedrático de la Universidad de Los Llanos. Sin más preámbulos, aquí le vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado, Hernando Betancourt. Muchísimas gracias, profe Hernando, por haber aceptado esta invitación y acompañarnos hoy en el Solidario. Profe, le vamos a pedir el favor de que nos habilite el micrófono para que lo podamos aquí todos escuchar. Muy buenos días, agradecer la invitación y un saludo para todos ustedes, este espacio tan importante como es el Solidario. Bueno, profe Hernando, muchísimas gracias por acompañarnos y Miguelito, aquí lo que tenemos es preguntas y preguntas porque queremos saber mucho sobre este tema que concierne a nuestros niños del país. Bueno, profe Hernando, gracias por aceptar la invitación. Ahí el presidente de ADEM, el sindicato filial de FECODE, en el departamento de El Meta. Bueno, queremos preguntar frente a la realidad que hoy tenemos, digamos, en algunos entes territoriales, y precisamente, pues, queremos hacer referencia al departamento del Meta. En estos días, pues, en medios de comunicación se desató un debate alrededor de los refrigerios que están entregando en algunos colegios. Pues hay críticas en Bogotá en ese sentido. Pero ¿qué está ocurriendo en otras regiones de nuestro país? Y en este caso, ¿qué pasa con el PAE en el departamento del Meta, profe Fernando? Bueno, saludar al compañero Miguel del Ejecutivo de FECODE. Es importante recordar que recientemente en el Meta se desataron unos escándalos tremendos frente al tema del PAE, ¿no? PAE que arrancaba mucho tiempo después de iniciar el año escolar, y un PAE de baja calidad, un PAE que incluso tiene en aprietos a un representante de la Cámara que creo que renunció en estos días porque cuando fue secretario de Educación parece que tuvo algunas irregularidades en unos contratos que dio sin el lleno de los requisitos. Pero complicada la situación. Bueno, entonces, este tema, pues como usted lo acaba de decir, el profe Fernando, pues es realmente complicado, ¿no? Ya escuchábamos a nuestro gerente en la editorial frente a esta situación y también todo lo que está sucediendo, pues alrededor de investigaciones, pero todas las afectaciones que hay también. Sabemos que detrás de este programa de alimentación escolar hay nutricionistas que apoyan el menú y la alimentación de los niños y jóvenes en nuestras escuelas. ¿Es eso cierto que al respecto sí corresponde efectivamente a un menú que cumple con la nutrición de nuestros niños y nuestras niñas? Yo pienso que estamos lejos de la realidad. Aquí por el departamento del Meta, la verdad, eso no se cumple. Y el PAE, pues, de verdad que está lejos de lo que podría ser un suministro de un alimento balanceado que le proporcione al estudiante al menos las calorías necesarias, ¿no? Por no hablar de proteína y de los demás componentes que debe tener. Estamos lejos. Aquí lo que se hace es entregar para medio cumplir un contrato que no lo cumplen en la mayoría
de los casos es lo que hemos visto a través de estos años, pero es más un negocio que verdaderamente meterle el diente a lo que debe ser un PAE, ojalá industrial, en caliente, perdón, no industrializado, sino pensando verdaderamente en los niños. No, aquí se piensa es en el contrato que se adquirió y cumplirlo a medias, porque seguramente el volumen de ganancia va a ser mucho más significativo. Y precisamente frente a eso, profe Fernando, contextualicemos a nuestros seguidores aquí, a nuestros seguidores aquí en el centro del país a través de este programa El Solidario. ¿Quiénes son los que regulan los PAE y las inversiones, los costos que tiene esto para el presupuesto del país? Pues yo no he visto aquí en el Meta, fuera de la Secretaría de Educación, ninguna otra autoridad que medio controle el tema del PAE, pero como ellos son los mismos que le dan el contrato a los operadores, pues en última instancia termina ahí en una actuación dudosa, porque frente a los incumplimientos tampoco el ente territorial toma cartas en el asunto para corregir esas falencias que hay en el cumplimiento concreto que debería hacerse del PAE en esas obligaciones contraídas. Ahí en el departamento del Meta, digamos, ustedes como sindicato, ADEM, que es el sindicato de maestros del Meta y quien está en la dirección, el compañero Hernando, digamos, qué quejas han recibido frente a esos contratos que se hacen? ¿Qué información se llega allí desde parte digamos, de los afectados frente a la calidad de esa alimentación escolar y los incumplimientos que seguramente pues están al orden del día? Sí, hay quejas frecuentes, por ejemplo, en la entrega de lo que es la fruta en estado de descomposición. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay frijoles o arveja, bueno, en fin, esos alimentos en estado de descomposición, pero así lo sirven, es decir, no con una calidad óptima. Lo segundo es que se arranca generalmente después, mucho tiempo después de haber iniciado el año escolar, cuando los niños llegan a la institución, mucho tiempo después llega el PAE. Y hemos tenido casos en el Meta, algunos municipios donde 2 o 3 meses después arranca el PAE. Es muy complicado porque, es decir, frente a lo que estamos viendo, un gobierno con ganas de interés de corregir tantas cosas, pero como ustedes saben que la corrupción ha permeado aquí todas las estructuras. Y en el Meta no es extraño, ahí están los escándalos de Llanopetrol, de las regalías y lo demás. Pues el tema del PAE es uno más que enrarece el panorama de lo que puede ser una aproximación a la transparencia en los manejos de los dineros públicos. Sí, una realidad, una triste realidad, y bueno, hay que hacer algo. Yo creo que también estos insumos que ustedes nos dan ahí desde este departamento, como de todas las regiones del país, pues son importantes para que también nosotros allí desde la federación estemos reclamando al Ministerio de Educación para que se tomen acciones concretas con estos operadores o con las personas que hacen esa contratación, y que lo único que les interesa es eso, la contratación, pero en el fondo la calidad queda a un lado. Allí usted habla también de los atrasos en la implementación de los colegios. ¿Cuál es la crítica más sentida que se está dando desde las comunidades y frente a este tema ahí en el departamento del Meta, en Villavicencio, en sus municipios certificados? Bueno, es frecuente repito, los alimentos en mal estado, en descomposición, algunos insumos. Y dos, frecuente que no funciona con regularidad el PAE, es decir, hay unos baches también, fuera de que empieza tarde, hay algunos baches, dice, hoy no hubo PAE, este fin de semana no hay PAE, bueno, en fin, o esta semana no hay PAE porque hubo puente en el fin de semana, es decir, ahí hay algunas inconsistencias bien complicadas. Sin embargo, antier, yo me comuniqué con la gobernación y me dicen que está, es decir, que inició el PAE el 5 de febrero, es decir, PAE que le va a llegar a 83.000 niños en el departamento del Meta. Hemos recibido algunas pocas quejas, debo decirlo, en lo que pudimos indagar, pero las zonas lejanas, la periferia, no pudimos comunicarnos. Sin embargo, en los municipios medianamente distantes se presentan algunas irregularidades. Tal vez acá en los municipios cercanos, donde se puede hacer mayor seguimiento, pues no hemos recibido quejas. Pero ojalá lo que nos dijo la Secretaría de Educación ayer, antier, concuerde con la voluntad de querer hacer este año las cosas de mejor manera.
Bueno, eso también es importante mirarlo como las distancias, también a veces la información no se llega y pues sí, seguramente que también van a tener dificultades y también queda un cuestionamiento y cuando llegan esos retrasos en los alimentos a X o Y institución, seguramente el reporte que hacen o el cobro que hacen de eso sí lo hacen completico, pero no entregan exactamente las fechas y los afectados en últimas pues son los niños y las niñas, los jóvenes que están en las instituciones educativas y que muchos de ellos de municipios, digamos, en instituciones educativas de escasos recursos, los niños que llegan, pues ven en la alimentación también pues una situación que anhelan llegar y a veces no encuentran absolutamente nada, o en el peor de los casos, con alimentos en descomposición. Eh, eh, ¿Tienen usted algunas cifras de los desembolsos en relación a lo del PAE y el UAPA, la Unidad de Alimentos para Aprender? ¿Tienen algunas cifras frente a ese recurso que se destina para eso al nivel del Meta o esas cifras son complicadas de conseguir ahí en la gobernación, en el departamento? Esas cifras son un poco complicadas de que entreguen que las entreguen concretas, ¿no? Ese es un dato que yo no me atrevería a dar ninguna cifra en este momento porque primero, pues están desactualizadas las que tenemos del año pasado y este año pues no han querido realmente facilitarnos el monto de lo que podría valer el PAE ya hoy en funcionamiento en algunos municipios. No, no, ha sido difícil conseguir la información en cuanto al valor del costo total, ¿no? Sí, entendemos que, pues, bueno, son cifras que manejarán allá internamente. En cuanto a la distribución, profe Hernando, la distribución que se hace de los alimentos, ¿cómo la hacen allá? ¿Quién la hace? ¿Son los contratistas? O a veces incluso a veces son los estudiantes, o los de servicio social, o a veces hasta los mismos maestros que no debiera ser. ¿Qué información tienen al respecto en cuanto a la distribución de los alimentos en las instituciones educativas? Bueno, aquí, yo creo que en todo el país, el operador busca minimizar costos a como dé lugar. Entonces, esa responsabilidad se la habían trasladado con la anuencia de algunos rectores en muchos colegios a los maestros. Complicadísimo. Ujú. Sin embargo, la asociación en eso ha sido, digamos, constante la reclamación y el respeto hacia los maestros de que no los pongan a entregar PAE, porque primero no es obligación, eso está dentro de nuestras funciones. Pero se ha presentado con bastante frecuencia el tema ahora de querer involucrar a los muchachos del servicio social que tampoco tienen mucho que ver con el programa. Al fin y al cabo, en el costo del contrato va incluido los funcionarios o las personas que hacen la distribución, pero eso generalmente lo pasan por la faja. Sí, es importante también aquí, en este diálogo aquí con el profe Fernando y nuestros seguidores en las redes sociales, decir que el tema de la distribución frente a los maestros no lo debemos permitir, a pesar de que hay una resolución que se emitió hace 2 años atrás, que es el manual de funciones, que fue la base de este concurso docente, donde desafortunadamente lo que se había negociado no quedó allí y meten una función que tiene que ver con esto. No, eso no tiene que ser así. Cuando nos contrataron como maestros no fue ni para hacer matrículas, ni para este tema de la distribución de los alimentos y la atención. Para eso hay un operador que debe ser el responsable desde el inicio hasta el final de toda esta atención del PAE. Bueno, seguiremos ahí en esta investigación, en esta lucha para mirar que efectivamente el presidente Petro también ha hecho algunas propuestas frente a este tema y que sea a través, digamos, ¿por qué no?, de los padres de familia, de las demás comunidades, que se maneje el programa de atención, de alimentación a los niños. Ya para finalizar, profe Hernando, un mensaje final para los maestros aquí del centro del país, de Cundinamarca, de Bogotá, del Meta, del Tolima, de Boyacá, bueno, y de varios, seguramente otros lugares del país que a esta hora siguen el solidario con este tema que trajimos en el día de hoy, que es el programa de alimentación escolar. Gracias, Miguelito. En primera instancia, saludar a los de esa gran labor, pero también hacerles una gran invitación y es a rodear nuestra federación. La Federación Colombiana de Educadores hoy más que nunca necesita de ser rodeada, de ser fortalecida por todos los sindicatos filiales del país y por todos los afiliados, desde luego. Es nuestro bastión de resistencia, es
nuestro centro de operaciones, donde seguiremos reclamando la educación como derecho. Hay que rodearla y hay que fortalecerla. Desde luego, felicitar a todo el personal que labora en Cotradecún, esa gran cooperativa que queremos tanto hace tantos años. Y pues tenemos la esperanza de que podamos hacer, ojalá, la sede este año por aquí, por los llanos orientales, y aquí los esperaríamos con los brazos abiertos. Gracias por Fernando, pues sí, ojalá se avance en este tema ya donde Cotradecún haga presencia también en este departamento donde ya hay un buen número de asociados y que la cooperativa lleve sus servicios a este importante departamento y a estos compañeros y compañeras maestros y familiares allí en los llanos de nuestro país. Profe Fernando, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias por ese mensaje también de solidaridad con nuestra federación y bueno, desearle lo mejor en esa labor al frente de nuestro sindicato filial, ADEM, y pues que todas las dificultades que surjan y todo eso se puedan sacar adelante, porque pues un momento complicado, pero seguramente que vamos a salir fortalecidos. Un abrazo para usted, Miguelito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y nuevamente aquí desde el estudio del Solidario y continuando con este tema que ya veníamos hablando de el PAE, pero aquí tenemos otro invitado que nos va a hablar desde cómo va ese proceso, ese pequeño balance del PAE en Bogotá. Yo quiero darle la bienvenida al profe Raúl Vázquez y agradecerle también de antemano haber aceptado esta pequeña invitación para que nos contextualice un poquito. Profe Raúl Vázquez, tenga usted muy buenos días y bienvenido al Solidario. Buenos días, Paula. Buenos días a este prestigioso programa de nuestra cooperativa Cotradecún. Hoy todos días sábado madrugando a escuchar y a enterarnos de todas estas situaciones que nos presentan muy puntualmente aquí en este programa radial. Bueno, profe Raúl, pero para los que no saben quién es el profe Raúl Alfredo Vázquez Arias, rápidamente yo les cuento que es docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, vicepresidente de la ADE y coordinador, de Derechos Humanos, también licenciado en Educación Física, especialista en Administración Deportiva, y por supuesto también magíster en educación y abogado. Entonces, ahí está un pequeño perfil. Esto es un pequeño perfil de nuestro invitado el día de hoy. Bueno, profe Raúl, entremos en materia porque aquí hay muchas preguntas. También queremos saber cómo va ese proceso del PAE en la ciudad de Bogotá. Por estos días, ya también lo decíamos, pues en los medios de comunicación se ha desatado como un debate alrededor de los refrigerios en algunos colegios. ¿Cuáles son como esas críticas que hay en la ciudad de Bogotá en cuanto al PAE? Sí, Paula y oyentes de esta emisora, de este programa El Solidario. Yo quisiera iniciar, Paula, permítamelo rápidamente, recordando que el programa de alimentación escolar ha sido una iniciativa del magisterio colombiano, de ese pliego de peticiones que hemos radicado desde FECODE, Bogotá, desde la ADE, con esa preocupación que tenemos por nuestros estudiantes. Y en Bogotá se materializó con un gobierno progresista, con un gobierno de esta tendencia a pensar en invertir en lo social, y por eso Bogotá fue el ejemplo y eso se expandió, lo acogieron en el resto del país. Yo quiero iniciar con eso, porque no fueron los gobiernos nacionales ni los mismos de siempre que pensaron en la alimentación escolar, que pensaron en la mejor infraestructura, que han pensado en la matrícula cero de nuestros estudiantes en los niveles preescolar, básica y media. Yo quiero empezar por ahí. Y el panorámica es bastante preocupado porque eso no es la intención de lo que siempre ha querido el magisterio. Cuando nosotros queremos es tener las mejores condiciones, no condiciones, sino las mejores para nuestros estudiantes. Y por eso nos preocupa cómo esa iniciativa que nació del magisterio la hayan tomado para negocio. Todo lo que puedan contratar con el Estado lo ven es como negocio para particulares. Cada vez pedimos que se aumenten los recursos para el bienestar de nuestros estudiantes, para la educación como derecho fundamental, y entonces ahí llegan esos contratistas que aparecen contratando por todo lado y de todo, saben de todo, pues, esos contratistas son lo mismo y saben de todo, entonces están
desviando esos recursos y se lo están apropiándose de esos recursos. Yo no sé por qué no ha actuado pues la Fiscalía en esas situaciones también. Entonces, nos preocupa ese desvío que ha tenido el programa de alimentación escolar. Nosotros lo seguiremos defendiendo porque, como digo, es iniciativa, pero para nuestros estudiantes, para que tengan esa ración de alimentación, inclusive en algunas partes, es lo único que tienen de alimentación en el día. Entonces, nos preocupa y estamos pues atentos en todo el país y aquí en Bogotá a contarles en este espacio qué ha pasado con esta situación, Paula. Y a la vez también, bueno, aparte de ser un tema preocupante, es un tema polémico. Este tema, profe Raúl, pues ha generado críticas de manera histórica. Esto no nació de ayer, sino ya ha traído su historia. ¿Qué casos, quisiéramos saber aquí, qué casos, investigaciones y procesos más sonados han tenido que ver con las contrataciones del PAE en Colombia? Si uno va a los medios, Paula, uno va encontrando en cada una de las regiones ha habido situaciones de investigación de llegar a las personas, pero no han sido judicializados. O es que de pronto de esos mismos recursos que tienen para el PAE, pues comprarán esos espacios para defenderse, ¿cierto? Entonces, hace poco escuchamos al gobernador del Cesar, ¿no? Parece que va a ser ya judicializado, ya era sindicado y ahora ya va a ser judicializado. Esperemos con todo el peso de la ley y sea por lo menos el primer ejemplo por esta situación de quitarle los alimentos a los niños pues de su boca, porque a eso se ha llegado. Entonces, en estas situaciones preocupantes, nosotros venimos denunciando constantemente la mala calidad. Pues aquí también las denuncias vienen que ver con quién se contrata, cómo se contrata. Porque es que nosotros vemos, Paula y estimada audiencia, que dicen que es de Colombia Eficiente, ¿no? Que va a una plataforma muy sofisticada, muy ordenada, muy legal, y que de ahí, los que apliquen ahí, los que ganan la convocatoria son los que contratan. En Bogotá, inclusive se ha hecho un sitio de abastecimiento. También queremos saber a quién le compran. Ojalá le compraran al campesino allá de su misma vereda, de su misma provincia para poder traer a Bogotá. Bueno, dicen que tienen el abastecimiento y que ahí es donde alistan la minuta que deben llevar a cada una de los colegios. Entonces, en ese proceso no van a conocer cómo es la contratación, a quiénes siempre están en esa contratación y qué resultados han tenido. Investigaciones han habido por la Secretaría de Educación, tocaría mirar la personería. En el Consejo también han denunciado eso en Bogotá para tener el caso territorial. Pues son muchas las denuncias, Paula, para este punto que me comenta, son muchas las investigaciones, pero muy pocos los judicializados. Ahí es donde se tiene que llegar. Y cuando hablamos de judicialización, también debe ser devolver esos dineros. Eso debe ser parte pues de lo que tiene el delito que cometen. Como resarcir el delito es parte de devolver esos recursos porque los judicializan y pagan unos días de privados de la libertad y esos recursos de todos modos se siguen perdiendo. Entonces, en eso también estamos pendientes cómo mejorar. Raúl, bueno, interesante aquí, importante lo que está diciendo el profe Raúl. Bueno, siguiendo aquí con las preguntas, también aquí nos dejan sus opiniones a través de las redes sociales. Profe Raúl, nosotros sí quisiéramos saber quiénes son los contratistas que están detrás de estos millonarios contratos y por qué no se cumple a cabalidad la calidad de la alimentación escolar cuando eso debería ser una prioridad. Eso también está por investigarse porque, mira, ahorita en estos días de comienzo del año escolar en Bogotá, mucha deficiencia en el plan de alimentación escolar. Solo le están llevando un refrigerio con 2 elementos, ¿cierto? No conocemos las minutas todavía, con 2 elementos y manifiestan que es que están en ese proceso todavía en Palme, cuando el proceso en Palme lo iban a hacer en octubre, fueron elegidos, noviembre, diciembre, parte de enero, para que ahorita llegaran a finales de enero con algo concreto para los estudiantes. Ojo con esta situación. Entonces dicen, Paula, dicen, es que estamos en ese Palme revisando cómo les vamos a mejorar el refrigerio, la comida caliente, pero por lo que dicen los operadores,
los operadores, ¿no? Porque uno de los operadores hacen parte también de esta cadena y dicen los operadores, pero es que no nos han asegurado las pólizas del contrato, es que no nos han asegurado pues cómo vamos a trabajar. Entonces ahí viene a uno a revisar. Unos contrataron, no les han dado las condiciones, la Secretaría dice que está en ese empalme, entonces aquí viene una serie de ideas para aquí y para allá. Esto del comentario de los operadores se lo han dicho a los profesores que han indagado y que han manifestado, porque como le digo, hicimos una encuesta esta semana sobre el PAE, vamos más de 120 casos en instituciones educativas que no está llegando en las condiciones que se necesitan de nutrición, y entonces les dijeron, mire, profes, es que lo que pasa es que no hemos hecho, la Secretaría no ha asegurado nuestros contratos, no tenemos toda esa información y en este momento es lo que nos ordenan hacer y por lo tanto no se ha mejorado, se refiere. Ese es el resultado en la institución educativa, o sea, ese proceso en este momento no es claro. Ayer tuvimos reunión con la Secretaría de Educación y manifestaba que estaban en un proceso de empalme, que lo que necesitaban era terminar lo que tenían del 2023 para poder iniciar con todo el 2024, pero que ya en estos días se iba a mejorar. Lo mismo sacaron un comunicado la semana pasada, que el martes, la semana antepasada, que el martes ya se mejoraba y terminó la semana con los mismos 2 elementos azucarados. No tiene los nutrientes que necesitan nuestros estudiantes y pues vemos una improvisación en eso y que se investigue qué ha pasado con esos contratos. Así es, profe Raúl. Bueno, y aquí en este tema también nuestros seguidores opinan. Clara Teresa Valderrama dice, no estoy de acuerdo con el manejo del PAE. Los contratistas lo tomaron como un negocio y los niños pasan a un segundo plano. No hay quien vigile la calidad, el aseo y muchos aspectos más. Dani, en el colegio no llega la cantidad suficiente para los estudiantes y se deja. Bueno, profe Raúl, bueno, aquí también nuestros seguidores opinan y con lo que nos dicen o las opiniones de nuestros seguidores y con lo que nos ha contextualizado el profe Raúl, podríamos decir, profe Raúl, como puntualmente, ¿por qué los atrasos en la implementación de la alimentación en los colegios? Sí, mira, el gobierno nacional, aquí hay una nota del gobierno nacional que es del 5 de diciembre, donde dice que el gobierno del cambio incrementará en un 25% el presupuesto para el PAE. Quiere decir que ya esos recursos los tiene, los debe enviar y si no se han enviado, pues cada ente territorial los debe solicitar. ¿Para qué? Ojo para esta situación. Dice que es para aumentar mejor alimentación, mejor comida, mejor nutrición. Y pues también está haciendo una propuesta que yo le diría que interesante. Inclusive un candidato a la alcaldía de Bogotá también la hizo, que tiene que ver con que estos programas los maneje las juntas de acción comunal o las asociaciones de padres de familia para evitar esa contratitis, porque si, según investigaciones, eso no lo digo yo, Paula y a estimados oyentes, eso lo ha dicho las mismas investigaciones que han hecho medios alternativos, porque no son los medios tradicionales, sino los alternativos, donde ven que el mismo contratista hace carreteras, el mismo contratista hace infraestructura, me refiero a colegios, y el mismo contratista aplica para imagínense, todo lo que sabe la misma organización, ¿cierto? Entonces, estos recursos deben estar enviados a las regiones y ahorita ya tendría que tener esa implementación en las condiciones que se necesita. Esto es desde el año pasado. Entonces, sí hay una iniciativa del gobierno nacional para mejorar en cuanto al presupuesto, en cuanto a los contenidos de alimentación balanceada y nutritiva y quién los debe manejar. Hay una propuesta interesante y quiero que también quede en el ambiente, que esa es la que hace el gobierno nacional. Pero como en últimas definen es cada territorio, cómo lo van a hacer, cómo lo van a implementar, cómo van a trabajar en eso, porque según es por el plataforma de Colombia Eficiente, entonces pues cambian esa situación que quiere poner el gobierno nacional y si lo hacen de esa manera, pues que también asuman las investigaciones que se tengan que hacer. Profe Raúl, ¿cuál es la preocupación más grande que se está dando desde las comunidades y también pues desde los PAE? Voy a mirar los datos que tenemos en Bogotá y la mayoría de situaciones de estos días tiene que ver, las denuncias que nos han hecho tienen que ver con, como decir, Suba. En Bogotá Suba tiene 28,7.
y 26 dan quejas de la situación de refrigerio porque son dos elementos. Entonces viene una situación de dulce con un yogur, pero el yogur tiene inclusive los avisos de azúcares, ¿sí? Ahora como tenemos registrado ya con esa situación de azúcares. Entonces lo que vemos es que, como decir el caso de Suba, todos los colegios tienen deficiencias, ¿sí? Llega solo kumis y un dulce, mal estado, dañados o vencidos, solo azúcar, dicen en algunas localidades. Entonces tenemos en Suba, donde más quejas hay, sigue Usme con 14 situaciones, Kennedy con 16, Bosa 14, también Ciudad Bolívar con 19 colegios, y esto va sumando más de 100 del martes a hoy, porque hasta ahora sacamos esa encuesta. La semana entrante ya la tendremos completa y pues eso lo manifestaremos por escrito, lo oficiaremos a la Secretaría de Educación y también a los entes de control para que estén pendientes de esta situación. Primero, por el contenido y segundo, por la calidad de nutrientes. Es que esto lo debe estar haciendo unos nutricionistas. Eso nos aseguran que sí, que la minuta la hace son personas que saben de cómo se llevan los elementos, de cuáles alimentos y en qué proporciones y de qué frecuencia, ¿no? Pero pues las minutas las dan a conocer, pero cuando van a la realidad en los colegios, manifestado por los profes, no por nosotros, porque pronto dicen, no, allá los de la Junta como no saben bien cuál es la situación en los colegios, no, los mismos profes, porque nosotros vamos, esa es la fuente, lo manifiestan, nos lo hacen llegar, y esas las quejas que han venido reiteradamente. Ahorita y en el periodo pasado también muchas diferencias durante todas las vigencias por el contenido, inclusive hay un caso muy particular que ahorita el profesor hacía la broma la semana pasada, decía, otra vez empezamos a tener la comida caliente con cabellos. No hay un plato en ese colegio que no tenga pues una situación de estas insalubridad, y pues eso lo que manifesta la Secretaría de Educación, que han investigado, que han revisado, no hay culpables, solo hacen cambio de minuta o dicen, bueno, les cambiamos en todos los que llegaron mal y se los cambiamos y esa es la solución. No, la solución es que si el contratista no cumple, no más ese contratista y hay opciones para otros. Así es, profe Raúl. Bueno, aquí nos están dejando también varios comentarios en la participación y ahora Catalina Quintero nos dice, hace unos años les enviaban alimentos más nutritivos, la fruta en este momento brilla por su ausencia, y ahí ya nos lo está diciendo nuestro invitado, donde solo el kumis y el dulce y la fruta. Ahí sí, como dice ya nuestra seguidora, brilló por su ausencia. Profe Raúl, bueno, aquí ya para ir casi terminando, detrás de los PAES hay nutricionistas. Usted dijo algo muy clave en este momento y fue la palabra nutricionistas. Se supone que detrás de los PAES hay estos nutricionistas que apoyan el menú y la alimentación de los niños y jóvenes en nuestras escuelas, ¿o cómo se maneja ese cuento ahí? Lo puede uno decir, Paula, por el alimento que llega a la institución educativa, o más bien por el elemento que llega a la institución educativa, puede uno tener esas dudas razonables, porque el nutricionista podrá dar la minuta, pero en el transcurso de todo el proceso que tiene, no llega a la institución educativa. Entonces, ahí es donde hay una de las fallas y es donde se tiene que empezar a revisar. Le comentaba que aquí en Bogotá hay un centro de abastecimiento, por ahí salió noticias. Entonces se ve que llegan los alimentos, que está toda la gente ahí, operarios trabajando. Eso me parece muy bien porque se concentran los recursos en atenderlo. Pero, por decirlo de esta manera, el último, el que le llega a consumir, que es el niño, a nuestros estudiantes, no le llega lo que necesita. Entonces, esa cadena también hay que revisarla, porque no estoy culpando al nutricionista porque es el profesional, sino si él da una minuta, ¿por qué no se cumple la minuta? Profe Raúl, yo tengo aquí una duda. No sé, mis seguidores, si también de pronto han pensado en lo mismo. Mi duda es, ¿por qué la alimentación escolar es solamente de febrero a noviembre? ¿Qué pasa con la nutrición del resto o de estos 2 mesecitos que quedan pendientes? Es muy bueno, interesante eso. Sí, Paula, muy interesante eso y porque quiero recalcar lo que dije al comienzo en la introducción.
una iniciativa del magisterio por querer nuestro bienestar estudiantil. Claro que también porque nuestros estudiantes permanezcan en la institución educativa, no es de por darles de comer porque el Estado pues también tiene que mirar eso, sino entonces mirando todas las condiciones que necesitan nuestros estudiantes dentro del entorno escolar. Esa es la situación. Entonces, iniciamos con este proceso, pero claro, tiene que ir más allá. El gobierno del cambio, el gobierno nacional dice, tenemos que ir más allá de el calendario escolar para tener alimentación en las casas de nuestros estudiantes, las casas de los estudiantes no, es de nuestros estudiantes, porque ellos van a un receso escolar y ellos van a unas merecidas vacaciones también, pero no se desvinculan de la institución, ¿cierto? Entonces, inclusive el gobierno nacional dice, vamos a empezar en esos territorios indígenas, en esos territorios apartados, a que tengan todos los meses del año. Eso es la propuesta dentro de ese comunicado que yo ahorita le estaba revisando, le estaba comentando. Y quiero comentarlo también, eso es una propuesta del candidato a Bogotá, también por el cambio, que dijo, en Bogotá se les debe asegurar la alimentación a todo el estudiante durante todos los 365 días del año escolar, porque hablaba también de los fines de semana. Ojalá eso se pueda realizar y sea para beneficio de los estudiantes y así tendremos mejor nutrición, mejores seres tranquilos, animados, sanos, para poder llegar a las instituciones educativas en ese proceso tan bueno que es el de enseñanza-aprendizaje. Bueno, profe Raúl, hace unos minutos también le preguntábamos aquí al representante del Meta que nos hablaba del PAE, al profesor Hernando Betancur, en relación a la distribución de este PAE. Queremos que nos quede bien claro cómo se hace, quién lo hace, serán los contratistas o en algunas oportunidades los estudiantes de 10º y 11 prestando el servicio social. Sí, Paula, muy bien, la veo muy bien enterada del tema porque sí, esa es la realidad en los colegios. O sea, lo está destruyendo cualquier persona. Hay unos colegios que les pues, han exigido que todo el proceso, desde que salga inclusive de la planta que llaman, o esa parte de abastecimiento, hasta el estudiante, sea por personas idóneas, en su preparación, en su manipulación, en su transporte, y lo han logrado, pero no son todos. Entonces a veces llegan, lo entregan en un lado y lo dejan en un sitio reservado en el colegio. Bueno, ¿y quién está libre? ¿Qué muchachos están por ahí? Inclusive, cosa que yo nunca acepté, porque cuando estaba en el colegio decían, allá el profesor de educación física que reparta los refrigerios, y yo, no señor, yo tengo mis funciones académicas con mis estudiantes, esa no es mi función. Aquí quien está encargado de los alimentos, de traerlos acá, debe ser lo que los distribuya, porque tienen todos esos procesos de manipulación de alimentos, ¿no? Entonces, eso es lo que debía tener toda institución educativa, persona idónea, preparada, con capacitación para eso y entregarle los alimentos a los estudiantes. Ojalá también se llegue el momento para eso, Paula y oyentes, porque es lo mejor para los estudiantes. Toda una cadena bien conservado, bien balanceado y directo para un buen producto para nuestros estudiantes. Bueno, profe Raúl, se nos va terminando el tiempo aquí. Quisiéramos tener más para extendernos y, por supuesto, poder contextualizar bien sobre un tema tan importante como es el PAE para los niños de nuestro país. ¿Algo más que agregar, profe Raúl, ya en estos últimos minuticos a este tema? Pues Paula y oyentes, ojalá sea que nuestra ideología, nuestra ideal, no ideología, sino nuestro ideal, de tener las mejores condiciones en las instituciones educativas, se vayan dando poco a poco en estos cambios que necesitamos. Nosotros aspiramos a tener las mejores condiciones, no unas condiciones, las mejores condiciones de nuestros estudiantes. Eso tiene que ver con su alimentación escolar, su refrigerio y su comida caliente. Ojalá sea una realidad en todas las regiones, en todo el país, y que se cumplan todos estos porque nuestros estudiantes lo merecen, porque tienen que ser en espacios sanos, en espacios de salubridad, y en los que se debe dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también se amañarán más en nuestras instituciones educativas, ¿cierto? O sea, contemplarán más estar en las instituciones educativas y eso pues también es un agrado para nosotros los docentes y eso repercute en un buen desarrollo de su estado físico, de su estado emocional
de su salud y para ser los mejores ciudadanos que queremos que nuestros estudiantes vayan a ser. Bueno, antes de que se nos vaya aquí la señal con el profe Raúl, porque tenemos unos pequeños bachecitos de interferencia, profe Raúl, yo sí quiero que le envíe usted ese saludo a los maestros y a esta gran familia Cotradecún. Sí, muchas gracias por la invitación. Desde hoy, pues, en esta mañana del sábado, estar en este tema tan importante para que también lo analicemos en las instituciones educativas, hagamos unas mesas de debate, y hagamos las denuncias, no nos quedemos callados y no permitamos que estos recursos se desvíen y que nuestros estudiantes sean los mejores beneficiarios. Esa es la intención que tenemos. Gracias por la invitación y que tengan un resto de día sábado muy agradable.